¿Qué es lo que define a una nación? Sus índices bursátiles. ¿El valor de su moneda en los mercados internacionales? ¿O acaso es algo más profundo, algo que no se puede medir en cifras, algo que late en el caos y florece en la crisis? Esta es la historia de una mujer que vino a buscar un cadáver y encontró un corazón que se negaba a dejar de latir. Esta es la historia de cómo Argentina, una vez más, le demostró al mundo que la lógica de los números no puede explicar el misterio del alma. La oficina de la BBC en Londres era un santuario de orden y silencio. El único sonido era el tecleo rítmico de los teclados y el murmullo distante de un presentador leyendo las últimas catástrofes del mundo con una calma quirúrgica. En medio de ese acuario de cristal y acero, Margaret Thompson revisaba los titulares del día. Su rostro, enmarcado por un corte de pelo impecable y unos ojos grises como el cielo de su ciudad, era el de una mujer que no creía en las emociones, solo en los hechos. Y los hechos, esa mañana, apuntaban todos a un solo lugar en el mapa. Argentina, de nuevo en el abismo, decía el titular principal. Una nueva corrida cambiaria, una inflación que galopaba hacia el infinito. Arthur, su editor, un hombre con un traje tan caro como su cinismo, se acercó a su escritorio con una sonrisa torcida. Parece que nuestros amigos del sur se están quedando sin trucos de magia, magie, dijo, dejando caer una carpeta sobre su escritorio. Es tu turno. Anda para allá y tráenos el obituario. Quiero ver piquetes, quiero ver gente revolviendo la basura, quiero ver el caos. La decadencia argentina, crónica de un fracaso anunciado. ¿Tiene gancho, no te parece? Margaret levantó la vista de su pantalla. En su mente, Argentina era un concepto, una abstracción de datos fallidos. Un país de futbolistas perezosos, políticos corruptos y una nostalgia perpetua por un pasado que nunca volvería. Un chiste recurrente en las reuniones editoriales. Será como pescar en un barril, Arthur, respondió ella, con una media sonrisa. Les daré el espectáculo que quieren. En su pecho, no había emoción, solo la fría satisfacción del cazador que ve a su presa ya herida. La misión era simple, documentar el colapso. Probar su tesis. Probar que la pasión y la emoción eran solo síntomas de una falta de disciplina crónica. Que sin orden, no había progreso. El sonido del cierre de su valija resonó en su apartamento minimalista de Kensington. Era el sonido de una conclusión ya escrita. Pero mientras el avión descendía sobre la inmensa mancha de luces que era Buenos Aires, un sonido diferente comenzó a filtrarse en su conciencia. Un ruido sordo, constante, caótico. Era el latido de una ciudad que no sabía de silencios. El aeropuerto de Ezeiza la golpeó con una bofetada de aire húmedo y denso. El orden británico se disolvió en un instante. Un coro de taxistas la rodeó al instante. Taxi, jefa, taxi. Buen precio, amiga, te llevo a donde quieras. Un hombre le tocó el brazo, otro le agarró la valija. El espacio personal, ese concepto sagrado en Londres, aquí era una ficción. Se abrió paso con rigidez, sintiendo una oleada de irritación. El taxi que finalmente tomó era un universo paralelo. La cumbia sonaba a un volumen demencial desde una radio que parecía sostenida con cinta adhesiva. El conductor, un hombre de bigote tupido llamado Carlos, manejaba con una mano en el volante y la otra gesticulando mientras le contaba la historia de su divorcio. ¿Y vos, reina? ¿Sos casada? ¿Tenés pibes?, le preguntó, mirándola por el espejo retrovisor con una familiaridad que a ella le pareció una agresión. Margaret se limitó a un no cortante, mirando por la ventana. Vio un grupo de gente cortando una avenida con neumáticos en llamas. Un piquete. Perfecto, pensó. Exactamente lo que vine a buscar. Sonrió para sus adentros. El guión se estaba escribiendo solo. No sabía, todavía, que el verdadero guión era el que esa ciudad estaba a punto de escribir sobre ella. El primer día de rodaje, Margaret se instaló en la calle Florida. El corazón financiero de la ciudad.
Un lugar perfecto, pensó, para tomarle el pulso a la desesperación. Preparó su cámara, ajustó el micrófono y se preparó para recolectar testimonios de la ruina. Su primera pregunta era directa, diseñada para provocar una reacción de enojo o resignación. Con esta nueva crisis económica, ¿cómo ve el futuro de su país? La primera persona a la que se acercó, una mujer de unos 50 años, no respondió directamente. En cambio, gritó por encima de su hombro, «Che, Roberto, vení. La inglesa quiere saber si nos vamos todos al carajo». En segundos, Margaret no estaba entrevistando a una persona, sino a un tumulto. Un hombre con una camiseta de River Plate se puso a discutir acaloradamente con otro de Boca Juniors, no sobre fútbol, sino sobre las políticas del Fondo Monetario Internacional. Una joven estudiante interrumpió a ambos para decir que la culpa era de la oligarquía terrateniente. Un vendedor ambulante de pañuelos se sumó para opinar que todo se arreglaría si la selección ganaba el domingo. Se empujaban, gesticulaban, se interrumpían, pero no había hostilidad real en sus voces. Era una especie de debate caótico, una terapia de grupo a cielo abierto. Margaret estaba aturdida. Intentaba dirigir su micrófono a una boca, pero otra ya la había interceptado. Su plan de entrevistas ordenadas se había convertido en un quilombo monumental. Pero, ¿no están enojados?, logró preguntar, alzando la voz por encima del barullo. El hombre de River la miró, dejó de discutir un segundo y le puso una mano en el hombro. Se rió a carcajadas. Enojados. Reina, vivimos enojados. Es nuestro estado natural. Pero si no nos reímos un poco, ¿qué nos queda? La mujer que había empezado todo, Graciela, la tomó del brazo. Escúchame, flaca. Esta noche hacemos un asado en casa. Tenés que venir. Así ves cómo vivimos los argentinos de verdad. No te vas a arrepentir. Y antes de que Margaret pudiera negarse, Graciela le dio un beso sonoro en la mejilla y le anotó una dirección en un pedazo de papel. Te esperamos, No seas boluda. Margaret se quedó parada en medio de la peatonal, con la mejilla tibia y un papel arrugado en la mano. Su camarógrafo, un argentino contratado localmente, se encogió de hombros con una sonrisa. Bienvenida a Argentina. En su fuero interno, Margaret estaba furiosa. Ni siquiera se toman en serio su propia ruina. Se ríen de su fracaso. Esa noche, en su hotel impersonal de Puerto Madero, revisó las grabaciones. Vio el caos, la anarquía. Pero debajo de todo eso, vio algo más. Vio una extraña forma de conexión. Vio que, a pesar de discutir a los gritos, todos se llamaban Che o Maestro. Vio que compartían un código invisible. Se sintió como una antropóloga estudiando una tribu incomprensible. Decidió no ir al asado. Sería una pérdida de tiempo. Necesitaba datos, no anécdotas sentimentales. Necesitaba imágenes de la decadencia, no de una parrillada suburbana. Al día siguiente, el gobierno anunció un nuevo cepo cambiario. El dólar se disparó. La noticia cayó como una bomba. Ahora sí, se dijo Margaret, con un pulso acelerado de excitación profesional. Este es el momento. Ahora veré la verdadera cara del fracaso. Corrió con su equipo hacia la Plaza de Mayo, esperando encontrar furia, barricadas, violencia. La imagen perfecta para abrir su documental. Lo que encontró la dejó sin palabras. Había gente, sí. Miles de personas. Pero no había gritos de guerra. No había cócteles Molotov. La plaza estaba inmersa en una atmósfera extraña, una mezcla de velorio y kermés. Vio a un grupo de jubilados sentados en el césped, compartiendo un termo y un mate, pasándoselo de boca en boca como si fuera un ritual sagrado. Vio a un hombre con un traje gastado tocando un tango melancólico en su bandoneón, y la gente a su alrededor lo escuchaba en silencio, con los ojos perdidos en el frente de la Casa Rosada. En una esquina, un grupo de jóvenes había comenzado a cantar.
no eran consignas políticas. Eran canciones de cancha, esas melodías que se cantan en los estadios, pero habían cambiado la letra. En lugar de alentar a su equipo, hablaban de aguantar, de no rendirse, de ser argentinos. Era un lamento, pero también un desafío. Margaret enfocó su cámara en un detalle que la dejó helada. Un cartonero, un hombre cuya pobreza era evidente en su ropa raída y sus manos curtidas, estaba sentado en el cordón de la vereda. Sacó de su bolsillo un trozo de pan. Lo partió en dos. Y le dio la mitad a un perro callejero que lo miraba con ojos tristes. El aguante. La palabra resonó en su cabeza. La había leído en sus informes, pero la había archivado como un término folclórico. Ahora la veía en acción. No era resignación. Era algo más activo, más desafiante. Era la capacidad de encontrar un gesto de humanidad en el fondo del abismo. «¿Deberían estar quemando el país? ¿Por qué están cantando?», le susurró a su camarógrafo. El hombre sonrió con tristeza. «Porque si dejamos de cantar, perdemos. Y acá, no nos gusta perder. Ni siquiera cuando ya perdimos todo». Margaret bajó la cámara. Por primera vez, sintió que el lente era una barrera, una obscenidad que le impedía comprender lo que estaba presenciando. Por primera vez, su guión preestablecido se sentía insuficiente. Pequeño. Buscando una explicación lógica, una voz académica que pusiera orden en ese caos emocional, Margaret fue a la Universidad de Buenos Aires. Caminó por los pasillos de la Facultad de Ciencias Sociales, un edificio marcado por décadas de debates y pasiones. Esperaba encontrar a un sociólogo cínico, un economista apocalíptico que le diera los titulares que Arthur quería. En cambio, encontró a un estudiante sentado en las escalinatas de la entrada, leyendo un libro de Cortázar. Se llamaba Mateo. Margaret se presentó y le hizo la pregunta que la carcomía. ¿Cómo pueden vivir así? Con esta inestabilidad constante, con esta sensación de que todo puede derrumbarse en cualquier momento. Mateo cerró el libro, pero mantuvo un dedo marcando la página. La miró con unos ojos oscuros y profundos que parecían haber visto más crisis que las que Margaret podría contar. Vivimos, dijo, simplemente. Esa es la diferencia. Quizás ustedes en Europa tienen estabilidad, tienen orden, tienen previsibilidad. Pero, ¿viven? ¿O sobreviven en una rutina confortable? Margaret frunció el ceño. Eso es una justificación romántica del fracaso. Mateo sonrió, una sonrisa que no era ni arrogante ni condescendiente. Era una sonrisa de entendimiento. Puede ser, admitió. Pero déjame preguntarte algo. En Londres, ¿cuándo fue la última vez que un vecino al que apenas conoces te invitó a comer a su casa? ¿Cuándo fue la última vez que abrazaste a un extraño en la calle porque tu equipo de fútbol metió un gol? ¿Cuándo fue la última vez que te quedaste hasta las 4 de la mañana discutiendo sobre política con tus amigos, sabiendo que no iban a cambiar nada pero que ese acto de compartir la bronca ya era una victoria? Margaret no respondió. El silencio fue su respuesta. Acá el Estado quizás sea fallido, continuó Mateo, su voz ahora cargada de una pasión serena. El peso quizás no valga nada. Pero un abrazo, un abrazo todavía cotiza en bolsa. Quizás no tengamos guita en el banco, pero tenemos el corazón lleno de amigos y la agenda llena de juntadas. No compares la inflación, Margaret. Compara las sonrisas por metro cuadrado. En eso, te juro, somos potencia mundial. Se levantó, listo para volver a su lectura. Pero antes de irse, se giró y le dijo la frase que terminaría de demoler las certezas de Margaret. No busques entender a Argentina con la cabeza. Es un país que solo se puede entender con el corazón. Y a veces, ni así. Esa noche, en la soledad aséptica de su habitación de hotel, Margaret se sentía una extraña en su propia piel. El contraste entre el silencio de esas 4 paredes y el torrente de vida caótica que había experimentado era brutal.
Abrió su laptop y miró las imágenes que había filmado. Vio al grupo de desconocidos discutiendo en la calle Florida, a la gente compartiendo mate en la Plaza de Mayo, al cartonero dándole su pan al perro, a Mateo hablándole con el libro de Cortázar en la mano. Su teléfono sonó. Era Arthur, desde Londres. Su voz sonaba eufórica a través de la línea. Maggie, recibí el primer material. Es oro puro. El caos, la gente gritando, los neumáticos quemados. Esto es brillante. Ya tenemos el título para el primer segmento, Argentina al borde del abismo. El público lo va a devorar. Margaret sintió una náusea. Miró las imágenes en su pantalla, los rostros, las sonrisas en medio del dolor, la dignidad en medio de la crisis. Esa no es la historia, Arthur, dijo, con una voz que apenas reconoció como suya. Hubo una pausa. La risa de Arthur al otro lado del teléfono sonó hueca, metálica. ¿Cómo que no es la historia? Claro que lo es, Maggie. Es la única historia que vendemos. Es la historia que quieren ver. No te pongas sentimental ahora. Hacé tu trabajo. Colgó. La habitación quedó en silencio. Pero esta vez, el silencio no era pacífico. Era un silencio acusador. Se vio a sí misma en el reflejo de la pantalla oscura. Vio a una mujer que había venido a juzgar, a sentenciar. Se dio cuenta de que el verdadero fracaso no estaba en las calles de Buenos Aires. Estaba en su propia mirada, en su incapacidad para ver más allá de las cifras. Arthur no era el ciego. Ciega había sido ella. Tomó una decisión. Pasó toda la noche trabajando, no en el documental que le habían encargado, sino en el que necesitaba hacer. Descartó la voz en off cínica que había preparado. Apagó los datos económicos que tenía en una planilla de Excel. Y empezó a montar una historia diferente. Usó el caos, pero no como un síntoma de fracaso, sino como una prueba de vida. Puso en pantalla partida imágenes de archivo del metro de Londres, gente en silencio, mirando sus teléfonos, sin tocarse, sin mirarse, y las contrastó con imágenes del subte de Buenos Aires en hora pico, con un vendedor ambulante contando chistes y un músico tocando una canción que todos coreaban. Comparó la imagen de una cena solitaria con comida de microondas en un apartamento londinense con las imágenes que su camarógrafo había filmado en un asado familiar al que finalmente había asistido, una mesa larga llena de generaciones, de risas, de vino y de discusiones apasionadas. Y sobre esas imágenes, grabó una nueva narración. Su propia voz, ya no fría y distante, sino cercana, cálida, casi un susurro confesional. Vine a la Argentina a documentar un estado fallido, comenzaba. Buscaba indicadores económicos, estadísticas de la decadencia. Pero estaba midiendo lo incorrecto. Aprendí que el PBI de este país no se calcula en dólares. Se calcula en abrazos. En cafés compartidos. En horas que se le regalan a un amigo que está mal. Lo llaman aguante. Es una palabra que no tiene traducción, porque no es una palabra, es una ciencia de la supervivencia. Es la obstinación de soportar lo impensable, y la pasión de encontrar la alegría en medio de la tormenta. Vine a filmar un funeral, y en su lugar, encontré un país que, contra toda lógica, contra toda evidencia, está furiosa, caótica y hermosamente vivo. Envió el archivo a la central, sabiendo que probablemente significaría el fin de su carrera en la cadena. Apagó la computadora. No sintió miedo. Sintió alivio. Los días siguientes, mientras esperaba la inevitable llamada de despido, no se quedó en su hotel. Salió a la calle. Pero esta vez, sin cámara. Caminó por San Telmo, se perdió en los pasillos del mercado, comió un choripán en un puesto callejero, se sentó a escuchar a una orquesta de tango en la Plaza Dorrego. La gente se tropezaba con ella, le pedían perdón llamándola reina o genia. Sonreía. Por primera vez, era una sonrisa genuina. La llamada de Arthur nunca llegó. Pero sí llegó un correo electrónico.
Decía simplemente, el documental no será emitido. Tu contrato ha sido rescindido. Margaret lo leyó en la pantalla de su celular, sentada en un café de Palermo. El mozo le trajo un cortado sin que lo pidiera. Tenés cara de que necesitas uno, le dijo, guiñándole un ojo. Ella levantó la vista del teléfono y miró a la gente a su alrededor. Vio el caos, escuchó el ruido, sintió la vida. Y supo, con una certeza absoluta, que no había fracasado. Había encontrado un tipo de riqueza que no se podía depositar en ningún banco del mundo. Había perdido un trabajo, pero había ganado un alma. Y en un país supuestamente quebrado, se sentía, por primera vez,